Bienvenido a Atrapados en sus páginas, bienvenidos a la lectura conjunta del color púrpura. Justamente vamos a hablar ahora de el libro y es la segunda parte. Bueno, realmente no se grabó la primera, entonces vamos a hablar en general del libro, de lo que nos pareció este libro de Alice Walker, que es un libro en formato epistolar, es escrito como cartas que escribe Sally, la protagonista, a Dios primero, y conforme va avanzando la novela, va cambiando y se lo empieza a escribir a su hermana y es algo, ahorita lo vamos a platicar, eso está muy padre. Bueno, es una novela muy LGBT, tiene el LGBT muy presente en la novela, también es dramática y es de época, está brutal, hay mucha violencia, hay mucho lenguaje fuerte, que por eso esa novela fue vetada, por tiempo la estuvieron vetando y desvetando y fue un problema, la censuraban en Estados Unidos por el lenguaje, por la violencia y por varias cosas. Pero bueno, la verdad es que es un libro, pues a mí personalmente me gustó mucho y bueno, básicamente empiezan a hablar con el tema del abuso de la mujer, el abuso que recibe Celia en su casa y cómo ella busca una mejor vida a pesar de que el mundo parece que no está hecho para ella y que el mundo la oprime, no nada más por ser negra, que también se habla abiertamente del racismo que se vivía en Estados Unidos, que es de una época de los principios del siglo XIX, de 20, principios del siglo XX, pero también hablan del problema de ser una mujer, porque si no lo han checado también en Estados Unidos, en la cadena alimenticia de los derechos humanos, casi casi la mujer negra está mero abajo de todo, inclusive que este, la mujer blanca y el hombre negro, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a hablar del libro. Me gustaría que todos diéramos vamos a checar cómo están las balanzas aquí. Vamos a hacer una calificación arriba si es positiva, en medio o abajo si es negativa. A ver, una, dos, tres. A ver, déjenme de cuento. Cuatro, cinco, seis. Ok, seis positivos, dos negativos. Me gusta. A ver, vamos a empezar con Lore. A ver, Lore, platícanos a ti qué te pareció el libro y por qué le das calificación positiva. Hola, pues Hello. yo le doy calificación positiva porque pues me gustó el libro. Al principio se me hizo pesado y muy crudo, fuerte, pero conforme fue avanzando, pues me parecía que tenía cosas muy interesantes. Sobre todo las cosas que platicamos la vez pasada de que las mujeres negras, de cómo batallaban para vivir a pesar de todas las situaciones que se desarrollaban ahí en su tiempo y bueno, que actualmente siguen pasando cosas iguales. Y este, digamos, las cosas que pasaban, cómo los hombres, no sé, cómo los hombres empezaban como a tratar a las mujeres y había mucha desigualdad. Para las mujeres negras, en este caso, era como aceptable que les pegaran o que sufrieran una violencia, no sé, terrible. Sí. Entonces, por lo mismo, siento que estuvo como muy pesado, pero también muestra una parte en donde tiene una conexión muy importante con su hermana y bueno, con su pareja, con Shug. Entonces, Sí. esa parte también siento que es importante y cómo fue que como que siento que la fuerza, la parte cuando empezó a escribir cartas con su hermana como que le dio mucha fuerza para poder seguir con su vida, a pesar de todas las cosas que le pasaron. Sí. De hecho, creo que de los dos catalizadores más importantes que tuvo esta Celi para como evolucionar como personaje, como que los cambios empezaron con Shug, que es esta chica con la que tiene un romance y que era como concubina, vamos a decirlo así, del esposo de Celi, de Mister, y que ella como que la encuentra a conocer y a entender su identidad sexual, de que entender que ella es lesbiana, que, o sea, todo esto y descubre su cuerpo, pero en el proceso también va ganando autoestima y va conociendo un papel como mujer fuerte que ya no conocía aparte de esta Sofía, que es la nuera. Pero bueno, este,
Shug, eso, y luego con Eric, pues es como que le da más esperanza, ¿no? Y le da como la esperanza de un futuro mejor y un futuro bueno en el que puede ella estar feliz porque ella no conocía la felicidad. Y pues bueno, sí, estos personajes son súper importantes para ella en la novela y creo que es lo que hacen que el arco de evolución del personaje Selly, sea tan marcado y pues estuvo muy padre. Y por eso te decía, Johnny, que ahorita lo platicamos, pero yo por eso decía, Johnny, que ahí nos faltó, te faltó llegar a esa parte en el libro, porque ese libro, esa parte es donde despega el personaje y no se siente tan como que ciclado ya, porque siempre era como mucho lo mismo con ella. A ver, no sé si alguien más quiera compartir, no sé si quiera Janet, Katia. Se están viendo las dos así de que, a ver, yo puedo hablar, yo hablo por horas, pero a ver, Vamos Katia. con el hate, o sea, una buena y una crítica buena y una crítica mala. Digo yo acá, ¿no? Pongo eso. A ver, déjame nada más Dejémoslas buenas. Ajá, deja que de Katia y ahorita le seguimos. Ok. Bueno, a mí me gustó mucho porque algo que me gusta cuando leo un libro es como que me haga sentir todo el roller coaster de emociones. O sea, yo soy una persona que, no sé, siente como que las emociones a flor de piel. Entonces, cuando empatizo de esta manera con los personajes, o sea, me encanta. O sea, siento que estoy viviendo la historia, sentir toda esa crudeza, dolió. No sé, o sea, como leer toda esta parte del lado de Nettie, también me gustó que a través de las cartas nos pudieran contar su historia, se me hizo muy padre eso. Y pues sí, como que también está muy fuerte esta parte de leer, pues no sé, por ejemplo, todas estas tradiciones que tenía esta tribu, que ciertamente hay cosas que son barbáricas, esto como por ejemplo del ritual, no sé, cuando las niñas tienen la menstruación y demás, simplemente mencionan que es sangriento, no tenían como que decir qué era, pero bueno, o sea, uno ya tiene como ciertas ideas de qué es lo que, bueno, de cómo son este tipo de rituales. Me gustó como desde el inicio, yo no sabía de qué se trataba el libro, o sea, yo no tenía como ninguna noción, entonces desde las primeras, yo creo que la segunda página fue como que el primer golpe de crudeza que me dejó impactadísima en las líneas donde pues mencionan, o sea, como que digamos la primer tragedia de Selly. Y bueno, a lo largo de la historia me gusta como la evolución de ella y como a pesar de como que le pasaron muchísimas cosas demasiado tristes en su vida, llega un punto en donde pues empieza a tener ciertos apoyos, como lo dijo ahorita Lore, por ejemplo, las cartas de Nettie, el saber pues que su familia estaba viva, el apoyo que encontró en Shock también y demás. Entonces, pues me gustó cómo se fue desarrollando y a pesar de que tiene partes muy crudas, también hubo otras donde, pues no sé, incluso tenía como un toque de humor, incluso me llegué a reír en algunas partes y eso también me gusta que fue como esa mezcla, no que simplemente era como todo negro, vaya. Sí. Y sad. Totalmente. Que es importante mencionar que también el libro tiene como sorpresas. O sea, van saliendo como que al principio no tienes mucha información de muchas cosas y conforme va creciendo Selly, se va enterando de cosas y nos cuentan toda esta historia a la par, porque pues bueno, Selly está viviendo en Estados Unidos y está teniendo una vida medio complicada con su esposo, con la cuñada, el cuñado, el amante, no sé quién. Mientras tanto, su hermana está en otro continente, en África, siendo misionera, que es Neri, y está viviendo todo otro drama al mismo tiempo, a la par, y son dos mundos completamente diferentes, y cómo luego se empiezan a dar las comunicaciones que no se terminan de conectar, y como que esos mundos paralelos que no terminan de conectarse porque ninguna de las dos es, bueno, Selly sí está recibiendo las cartas de Neri, pero Neri no está recibiendo las cartas y te causa, es alguien en extraño en leerlo en la comunicación que se tiene ahí. No sé, me causó un sentimiento muy padre, muy interesante y me hicieron sufrir en las últimas cartas. Pero bueno, Katia, creo que habías levantado la mano, ¿verdad? Sí, es que se me estaba olvidando
una parte muy importante que no quería dejar de comentar, que, o sea, fue como el primer como giro que de plano no me esperaba, que me dejó completamente en shock o sea, de verdad tuve como una sensación de, no sé si alguien aquí vio Game of Thrones la primera temporada, pero el final de esta temporada, haz de cuenta que esa sensación que te deja ese momento, lo sentí cuando leí una parte del libro. Andrés, no sé si, o sea, si podemos hablar de lo que pasa, spoilers, esto. Sí, digo. Ok, bueno. Ok. Sí. En la parte donde... Hay spoilers. Alerta, hay spoilers. De las cartas de Nettie. Es que fue demasiado para mí asimilar. Cuando nos enteramos de que Pa no era el Pa. O sea, no, fue demasiado impactante. Porque cambia mucho. Nada más para aclarar para la gente que no haya leído el libro. Pa es el que se supone que es el papá de Celie y Neri, y resulta que se entera Celie que no era su papá, que realmente fue el amante o el nuevo novio de la mamá cuando el papá ya había muerto. Y su mamá tenía como una locura, ya estaba volviéndose loca. Entonces, no nos enteramos de eso, perdón, quédate. Bueno, ahora, imagínate como, no sé, es demasiado, de por sí el abuso que sufrió Celie es demasiado fuerte, asqueroso, pero iniciamos el libro pensando que era su papá, o sea, su propio papá quien había abusado de ella. Entonces, como que, o sea, como que cargaba yo como que con un asco desagradable, demasiado así, era demasiado, no sé, asimilar esto. Entonces, de repente llega este golpe de que, o sea, no era su papá. Sigue siendo un abuso, pero como que me choqueó demasiado asimilar como todo esto. Pero bueno, nada más quería hablar de eso. Sí, está grueso. Y una carta a mí que me hizo shock fue la de, yo ya me esperaba que de repente un día no iba a llegar la carta de Neri, sino que iba a llegar de que un aviso de que algo había pasado. Era la única forma en que podía pasar que pasara un accidente así. Y cuando llega la carta de las fuerzas navales, o no me acuerdo qué, el gobierno, que avisa que el barco en el que estaba Neri y su familia se había hundido y que habían muerto, desaparecido y todo, claro que estuvo horrible. Y yo era de que, no manches, yo tenía la esperanza de que no fuera así, tenía la esperanza, pero todo parecía decir que sí. Y pues las cartas iban llegando, las de Neri, y yo decía, pues bueno, pues ya las habían enviado hace unos meses, pues en lo que llegan o lo que sea. Pero bueno, y luego y al final, ahorita lo platicamos, pero a ver, Janet, no sé, nos quieres platicar, ¿a ti qué te pareció? Me gustó mucho. Es muy cruda. No es lo que usualmente me parece muy rico. O sea, no sé cómo explicarles. A mí me gusta cuando tienen más recursos. Sí, cuando juegan más con el lenguaje, con la imaginación, cuando usan figuras literarias. Acá no. Acá es crudo, sin ser tan salvaje, digamos, no describe las formas, todas estas desgracias no son descritas de una manera tan gráfica. Y eso, bueno, eso puede ser bueno, pero a la vez no también. Entonces, para mí como lectora sí fue, porque me gustó mucho, pero si yo lo miro desde una perspectiva fría, no es lo que usualmente yo valoro así de una manera muy especial, como me pasa, por ejemplo, con Toni Morrison. También estadounidense, también negra y también toca estos temas. Pero es que ella tiene recursos, pues tiene una cantidad de recursos. Acá el gran recurso son las cartas. Me gustó mucho. Eso es lo que hablaba Katia de lo del papá, que después no era el papá. Yo decía, ay no, pero pues como, o sea, ya me hizo sufrir, ¿sí? Es decir, ya me padecí que el papá la había violado, no me joda, o sea, ¿por qué le tiene que lavar la cara ahora al tipo? Porque era como bajarle, ¿no? O sea, le bajaba como la culpa después de que ya me la había sufrido, porque esa parte la lloré y todo. Entonces me dio fue como rabia. Ay, ya sé. Bueno, no sé, sí, pues ahí vamos, porque es que son muchos temas, ya, digamos, la segunda parte fue un poco más compasiva con nosotros. Sí. Cada vez se fue volviendo más compasiva con nosotros, con los lectores, que de pronto pues nos pasa como a Katia y a mí, que
que nos metemos mucho en la lectura y digamos que la sufrimos, o ya en la segunda parte empezó a ser más compasiva, y el final pues fue como tranquilizador, ¿no? El final fue como bueno, y como que la gente mala puede cambiar también, y todos nos queremos y todos somos felices y todo, o sea, fue como que tuvo un final que terminó en un estado de ánimo feliz. Sí, Eso pues se le agradece. sí. Muy bien, pues podemos seguir, no sé cómo andas. Ahorita, Jay, platícanos, Jay. Que yo soy malo, o sea, ¿sabes que me gusta hablar al final? Ah, Y saben que a veces me extiendo un poquito, no importa. dale, Pues dale, dale. va a tratar de ser preciso. Ustedes saben que yo soy menos emocional con estas novelas, que lo trato de ver una parte estructural. Aún así, sí me gustó, esto no lo puedo negar. Y lo que dice ya, no sé, un García Márquez, un Cortázar, donde el lenguaje es muy elaborado, hay juegos de tiempos, hay juegos de cosas, lo cual hace que tú lo disfrutes. Pero mi pregunta es si debo reducir mi lectura a estos tipos de elementos, porque a veces pienso que los grandes que son literatos tienden a reducir los libros y son más autoritarios que democráticos, ¿no? Un ejemplo, Paulo Coelho, me parece terrible la literatura de él, pero el man sabe escribir. Es jodidamente bueno para escribir cuentos de hadas para adultos. En ese sentido, este libro era bastante rápido, bastante preciso, en un lenguaje sencillo de entender, descarnado, en donde colocaba las palabras, aunque yo lo leí, no sé ustedes, el mío era una edición digital, pero donde las palabras se entendían, la parte burda, las groserías y demás, pero en otras era más sutil, pero aún así se nota. Eso por ese lado. A diferencia de Janet, yo creo que yo no le bajé el peso a la violación. De hecho, seguía haciendo lo mismo, independientemente si es papá o mamá, claro, si es papá o no papá, lo era. Sí tengo una queja y uno es el final. Lo sentí demasiado fanservice, no por la idea y el giro, que no me pareció realmente un giro, porque después de continuar las cartas yo supuse que igual Nettie iba a llegar. Pero me gusta porque como creo que lo nombramos la anterior reunión, toca todo tema posible, como hiciste tú, Andrés, en la entrada aquí, y es que toca todo de una forma que se siente natural. Es un LGTBI, a mí normalmente esas novelas no me gustan porque van directo acá. Tenemos problemas que son contemporáneos, no son iguales, pero son naturales. ¿Qué más? No, es que son demasiadas cosas y me voy extendiendo. El punto es, siento que es una buena novela, es un estilo de escritura que uno se esperaría de una persona que poco sabe en su vida. No podemos exigirle a una Celi que no le gusta estudiar, bueno, que es mala para estudiar, perdón, que le gusta, pero no, pues ella se siente bruta, se siente fea, bla, 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 pero que hay consistencia en la evolución de los personajes. ¿Por qué? Mientras Nettie tuvo la oportunidad de viajar a África con una misión religiosa, ella cree que está haciendo lo bueno, ¿no? Por estar imponiendo. Mientras esa misma religiosidad la pone en cuestión Celi de una manera brutal, cuando ella entiende el Dios por el que todo lo debe respetar, porque Dios es blanco, eso es exquisito, porque el Dios es un hombre claro de barba blanca, porque es como los blancos. Y luego tenemos este Dios medio rebelde espiritual que pone Shuk. Es una cosa, una delicia. Sí. O sea, eso de te dio cuerpo es para disfrutarlo. ¿Por qué no podemos usar pantalones? Porque, entonces, claro, entonces vemos una cosa de frustración hacia un Dios que te pide algo, pero es comprensible que no se dé cuenta que ese Dios no es de ellos. Ya lo decía, no me acuerdo el nombre en la filosofía antigua, si los Dios, el dios de los leones será como una bestia de un león y los dioses de los burros tendrán forma de burro, pero ellos están impuestos. Pero lo que sí me gusta la contradicción es que mientras ellos son conscientes de que los blancos a que acusan les impusieron algo, ellos mismos, por la cultura occidental, con Nettie
van a tratar de imponerle su propia cultura allá en África. Eso es lo que pasa, digamos, cuando decía Katia, listo, tienen un ritual sangriento. ¿Cuál es mi autoridad para determinar que ese ritual está mal? Porque es el problema del paternalismo, ¿no? Debemos conservar estas culturas, esto, pero hacen algo que no me gusta y ya tengo que meterme ahí dando una valoración negativa o positiva. Eso es interesantísimo. Los cortes de chica de Tashi en el Tashi. rostro. Cita una cosa preciosa que recorda realmente culturas africanas que se hacen escarificación en el cuerpo para invocar a los dioses lagarto, ¿no? Entonces, claro, tenemos una cantidad de temas a través de cartas que también son consistentes porque la escritura de Celi comienza a tomar mejor forma ya al final con su evolución, por decirlo, con su adaptación, pero la de Nettie es una escritura muy formal, muy concisa, más extenso los párrafos, lo que sí en algún tipo de educación. Entonces, hay muchísimas cosas, elementos Sí, y ya, eso es concuerdo. más o menos todo. Y está interesante porque algo que mencionabas, todo ese capítulo, todas esas partes, cuando habla de Dios, Celi, y que empieza a hablar de esa plática que tiene con Shug, me encantó cómo a partir de ahí empezó a escribir de que querida Neri y empezaba, y ya no, y pues cambió lo de querido Dios, pero también pasa algo bien interesante, que llega un momento en el que ella se empieza a sentir como más plena y cuando más se siente más contenta que siente, por ejemplo, que empieza a vender los pantalones, que empieza a tener de oye, que ya va a tener su casa y todo esto, no sé si notaron, pero empieza a firmar con su nombre al final, que era algo que no había hecho hasta entonces. O sea, como que empieza a decir, es que yo soy Celi. O sea, como que era una forma de, ella ya tenía una identidad, ella ya sabía quién era como que tal vez no era perfecta, porque nunca había, en su mente nunca había sido perfecta, pero al menos ya era alguien, como que siempre fue como que la esposa de, la no sé qué de, la hija de, la hermana de, pero nunca había sido Celi. Y ya por fin en ese momento y entonces como que todo ese tipo de descubrimiento, esa evolución del personaje a mí la verdad me fascinó y esos pequeños detallitos como que eso que lo haya firmado o el hecho de que le escribiera a Neri o toda esa plática espiritual acerca de ese Dios que no, con el que no te identificas, se me hizo Y yo maravilloso. creo que ahí, y para cerrar, es Sí. uno, claro, está el racismo, pero está la violencia de la mujer, pero algo peor aún es que no importa qué tan negro seas, siempre va a haber un tipo de exclusión. Esas diferencias van a ser suficientes para que cualquier cultura excluya a otra. Incluso, yo he leído lo que ustedes traen de América y yo por ser más negra, aparte de solamente las cortadas, tal vez voy a ser como sí, excluida, el doble. Y la otra que estaba mirando, o sea, que bueno, la exclusión es algo totalmente humano de todas las razas, de todas las épocas, porque tenemos también mitología cristiana adaptada a los, ¿cómo era se llama la cultura? Este grupo de africanos, se me olvidó. Ay, Sri Lanka, son los yo tengo un nombre por acá, pero se Olincas, me acaba. Entonces, ¿qué? Olincas, Olincas, Linka. Olincas. Ese es uno. Y la otra es que no me gustó esa parte y es que le dio un final demasiado pasivo a algunos, que yo creo que es muy de la tradición cristiana, cristiano-católica, y es que hay un tipo de redención, ¿no? Entonces, a la larga los humanos nos equivocamos y tendemos a perdonar, porque incluso a pesar de todo lo que le hizo Mister, a lo último ella dice, yo no lo odio. Y terminar rencoroso, sino es un buen final en ese sentido, no en el del encuentro con la hermana, pero es un final que a veces tal vez no representa todo lo que ha pasado durante la novela, ¿no? Porque tenemos cosas demasiado fuertes. Entonces tenemos lo único que faltó fue muerte, pero tenemos de todo. Pues se murió el papá, y aparte Pero lincharon al verdadero papá. así, pero digo, cosa violenta, ¿no? Violenta no Sí. hubo. Estuvimos cerca con lo de Sofía. Pues digo, lo lincharon y le hicieron, pues digo, no, lo dejaron, lo Ah, regresaron en claro. pedacitos a su Sí, pero esposa. digamos que eso fue como
para Flashback. revelar algo. Pero Ajá. sí, claro, pero los personajes como tal, yo me lo imaginé también así, como una cosa medio en blanco y negro, eso fue genial. Pero la cosa fue que no hubo de los personajes que iban apareciendo algo súper brutal. Pero lo más cercano digo, fue Sofía en la cárcel. Oigan, En general, digamos que tú, sí. Dale. tuve un flashback, o sea, me acordé mucho cuando, cuando hablaban de los Solincas y cómo los desplazaron de sus tierras. No sé si alguno de ustedes se acordó también del Llano en Llamas. No sé por qué me dio un flashback del Llano en Llamas cuando dijeron que los llevaron y los dejaron en un lugar donde no había árboles, donde no se daba el agua, que no había no sé qué. Me recordó mucho el Llano en Llamas. O sea, bastante, no sé, bueno, X. Dato, es curioso. No sé quién quiera seguir ahorita con la palabra, ya sé que quiera Johnny, Mohamed, este, ¿quién se Ya apunta? dijeron, yo. Johnny. Bueno, bueno, ¿cómo van? Bueno, ya dijeron cositas que yo iba a decir. Jason y Janet llegaron a un punto que yo ya, digamos que es el punto que yo le veo a la novela. Y la razón por la cual me motiva. A mí la historia no me importa. O sea, a mí una historia no me importa. O sea, cuando leo un libro, lo primero que yo busco es lenguaje. Y si no lo encuentro, ya la historia no me importa. Yo tengo esa cuestión ya. Soy bastante en el sentido no radical, autoritario, dictador, así. Punto final. Porque al final el escritor tiene que convencerme con su prosa de que la historia sea interesante y tiene unos recursos estilísticos, unos recursos literarios que le permitirían llegar a eso. Yo el asunto de las epístolas te la compro, pues está bien, me parece bien la literatura epistolar, que sean capitulitos cortos, está bien. Casualmente, miren cómo es la casualidad de la vida, me, estamos leyendo en el taller, en Riohacha, estamos leyendo un libro de Italo Calvino acerca de literatura. Italo Calvino, en su teoría literaria, plantea, él mismo dice, yo soy malo para mantener ritmos por más de 2 páginas. Así que yo siendo consciente de eso, lo que hago es hacer capítulos cortos, pero cuando se hace capítulos cortos, debes mantener un lenguaje fuerte y debe tener una cuestión bien estructurada y con un discurso narrativo sostenido en esos párrafos cortos. Y lo siento, Alice Walker, no. Quizás ahora, como ejercicio catársico, porque eso es un ejercicio catársico, creo que me queda claro después de la biografía de Alice Walker y viendo las cuestiones, fue un ejercicio como catársico de ella y eso está bien, como ejercicio catársico, pero de ahí a decir que esa cuestión, pues, tiene algún peso literario, plantear, la verdad no, y no se lo encontré. Eso con respecto al lenguaje, y es mi mayor problema y es lo que hizo que no pudiese conectar, de verdad, no pude conectar, no aguantaba. Yo no soporté, creo que traté de mantener, pero no, la verdad no me llegó, no me llegó. Porque sí, está bien, listo, es una tragedia, yo sé todo lo malo que le pasa, soy consciente de todos los problemas, o sea, yo soy consciente de los problemas de los afroamericanos, he leído historia de estadounidenses, ellos tienen su quilombo extraño allá que yo nunca he entendido, o sea, ellos tienen su cuestión muy rara, pero en ese sentido, si no me la cuentas de una manera que yo se me llegue y diga, oye, sí, es que efectivamente esta cuestión es cruda. En ese sentido, ahorita decía de que veanse la película y se ahorran el libro, porque, claro, Steven Spielberg es el director de Color Púrpura, y este sí es un tipo que sí sabe contar una historia, sí maneja unos recursos cinematográficos con capacidad de para llevar eso a la pantalla y, ok, claro, él tiene como mostrármelo, y sí, entonces ya de cierta manera, Digo, sale el cierto, Whoopi Wahlberg, sale Oprah, sí, sale de y que tiene un cast de lujo. un cast de actrices muy de lujo. Entonces, ante eso que cuenta, o sea, la Charlie Walker no tiene la capacidad de lenguaje y la verdad no me engaña. Ese es el problema. Ahora sí, podríamos entrar en los temas, me parece bien lo que dice Jason, queremos occidentalizar todo, o sea, el cristianismo vino y barrió con todo, ya el cristianismo destruyó todas esas culturas, eso es la verdad. Al final utilizan el cristianismo como herramienta de opresión, eso es una cosa que todos sabemos, ¿ya? Y lo aceptan, y lo aceptamos como sociedad prácticamente, ¿ya? O sea, el cristianismo como arma. Entonces, dice, queremos jugar a otras culturas, a las culturas cada uno tendrá sus cuestiones, nos parecerán brutales y salvajes algunos métodos, pues sí, seguramente, pero cada cultura tiene sus cuestiones. Entonces, ¿dónde uno puede decir yo respeto esas creencias culturales o no las respeto? ¿O quién soy yo? ¿O mi cultura acaso es superior para decir que mis cuestiones culturales son superiores a los demás? O sea, esa es una discusión muy fuerte y es interesante.
Pero como le digo, ese es mi problema con el libro y por eso sinceramente no pude conectar y no lo terminé. Sí, lo voy a terminar porque igual es cortico, me faltan 50 páginas, pero de verdad no conecté, o sea, no pude, no me llegó, lo siento, el lenguaje no, a mí el lenguaje es lo más importante, si el escritor no me plantea lenguaje, ya conmigo perdió, o sea, no hay forma, ya por mucho que la historia sea cruda, genial, yo entiendo eso, pero nada, esa es mi postura ahí. Muy bien. Digo que es muy válida, o sea, es muy válida. A mí personalmente sí me gustó el lenguaje de Celi, a pesar de como lo dijo Jay, o sea, el lenguaje de Celi pues no era el mejor ni el más aplicado y creo que va temático, o sea, con la educación que tenía ella, pero... Mira, a mí se me ocurrió Sí. leyendo que podía haber resuelto la cosa de la siguiente manera, que el libro fue una sola carta larga. Y eso hubiese resuelto todo de una sola manera. O tres cartas, o cuatro pero cartas. es que la cosa era como el hecho de que ella brincó, usó, porque la historia pasa en 20 años. Son 20 años los que Sí. pasan la historia. Entonces, como que cada cartita, había cartas que de una carta a otra ya habían pasado 5 o 10 años. O sea, de que literal, es de que... El problema es que el sistema de cartas cortas solo le funciona a un autor capaz de lograr, digamos, condensar lenguaje. Y como ella tiene esa falencia, alguien le tenía que haberle dicho, hey, tú no sabes esa vaina, no das para condensar lenguaje, tú no das para hacer eso, entonces mejor plantearlo así para que te sea más sencillo contar lo que quieres contar. O sea, estoy dándole opciones a la autora para que contara mejor su historia. O sea, ese es mi por ejemplo, yo creo que sí funcionó, o sea, para mí sí funcionó. Para mí sí funcionó, Sí, pero es pues que digo, los ya es... capítulos cortos pueden funcionar ya, pero Ajá. por ejemplo, hay un libro, que es el libro que recomiendo mucho, por cierto, se llama Las ciudades invisibles de Italo Calvino, donde cada capítulo tiene media página, son capítulos de media página, pero cada capítulo es tan denso y es tan sofisticado, tan bien hecho, que estoy seguro que cada media página nos daría para discutir 3 horas, porque el tipo tiene una capacidad de condensar cuestiones y es precioso, es un man preciosista y condensa lenguaje y discurso. Y hay una cuestión, entonces en sentido, si alguien es capaz de hacer eso, pues maravilloso, bien dice Calvino, yo soy consciente que soy malo para lo largo, pero en cositas cortas me va bien. Entonces hay que saber también como autor cuáles son tus ventajas, tus desventajas para poder utilizar las herramientas adecuadas para contar bien tu historia. Yo siento que ya no le va bien los capítulos cortos. De hecho, si tuviese sido de pronto, era más entendible y más digerible. Esa es mi percepción. Pero ya para qué, este libro tiene 30 años, 40 años casi, entonces ya para qué. Y ya está, fue adaptado al cine y como digo, Spielberg lo hace mucho mejor. Bueno, vamos con Jay. Y a ver, Jay, ¿qué quieres comentar eso? ¿Quieres mencionar algo de... Bueno, no, una cosita cortica y es, claro, yo creo que estos elementos que nosotros hacemos como Meet y reunirnos a hablar de un libro es bastante saludable, chévere, Sí. bacana. Siempre que me fascina estar en este grupo internacional. Pero sí siento que en la escritura hay un problema y pasa con todo el tipo de artes, ¿no? Como el filósofo que se lee a Hegel, una cosa súper compleja, y se cree, uff, cuando hay más cosas aparte de Hegel. En ese sentido, a mí me gusta ver diferentes aspectos. Condenar un libro no es muy fácil para mí. Yo creo que para ti tampoco, y nada de eso. Pero sí creo que hay una coherencia en el sentido de que está escrito este libro, y es que, primero, está en primera persona. 2, es una persona no educada. 3, no puedo adornar el lenguaje porque es una persona de campo, no educada. Y esa es una cosa brutal, porque, por ejemplo, sí, yo entiendo lo que tratan de decir, es una escritora, pero a veces ponerse en los zapatos de una persona, digamos aquí en Eso no Bogotá, es hay un, excusa, no eso es sé, una excusa muy no, pobre. espera, Esa Esa no excusa puede es ser la pobre, de excusa. estoy a acuerdo, Milena, esa favor del excusa es libro, pobre. wait. A Luego de ver, que él hable, voy yo, por favor. Sí. sí, a Vamos ver, ahorita con ¿por Sony qué? y luego con Mohamed. Ahorita que acabe Jay. Yo lo digo por experiencia como profesor, también Johnny lo tendrá, donde en esos momentos, digamos, está en Bogotá en 100 palabras. Es un concurso que se hace anual, comenzó también en Santiago de Chile, y uno tiende a leer un cuento de un niño de 11 años, y un niño de 11 años no escribe así. Hay tutorías, hay talleres, y créeme que lo digo porque uno está con los niños chiquiticos y tiene una forma de expresarse. Yo creo que el ejercicio real y más difícil, y es lo que me gusta de este libro, es hacer un lenguaje simple, con palabras a veces toscas, con representaciones
claras de lo que está pasando y que si hay una evolución, porque ella escribe primero a los 14 años. No sabe qué es el autoplacer, para no colocar aquí si lo subes a YouTube y nos den un strike. Sí, claro. No Nos sabe que es... Sí, que nos quite el dinero de .00000000001 pesos colombianos. ¿De qué? dólar. Sí, algo así. Sí, no nos van a dar nada, no te preocupes. Claro. Entonces, hay un ejercicio peso colombiano. difícil entre yo escribir en primera persona la historia de una niña de 14 años de campo que desde el principio se acepta que no puede leer, que le cuesta aprender y que en cambio la hermana, digamos, es más común, no me gusta ese término, y que se le da mucho más fácil y que ella acepta y se aleja de ello para ser ama de casa. Un ejemplo, yo le pongo a escribir algo a mi mamá o un relato y comienza a utilizar expresiones que no son correctas, que no son adornadas, y esa es una cosa que a mí me parece valioso. Porque digamos, yo amo Gabriel García Márquez, los cuentos son, para mí son a veces mucho mejores que las novelas, que son cosas súper fumadas donde habla del universo, de cómo me meto en un gato, o bueno, etcétera, y que tú, wow, me trajo algo nuevo. Pero, ¿dónde está ese pedestal de la literatura en donde, por ejemplo, si un niño llega a escribir algo increíblemente bueno, pues que no todos los niños pueden hacerlo, y nos dar unas condiciones suficientes que nos delimitan el personaje, y que por eso tiene cierto lenguaje? Y eso es muy difícil de lograr. Y cuando Nettie se expresa como una chica que incluso la terminología que comienza a hacer es muy, incluso antropológica. Y eso me parece algo genial. Porque comienza como a analizarlos, a comparar. Quien no es un especialista, que te va a hablar netamente de epistemología, de cómo conocen, ¿no? Simplemente es una misión yo allá y que reconoce que Samuel y Corinne son las autoridades y cuando llega con ellos comienza a generar ese otro lenguaje. Yo no sé, es como para no matarlo, me gusta siempre ver abogado del diablo porque hay una polémica, pero no puedo condenar algo del todo, tendría que ser muy malo, no sé. Yo concuerdo contigo, yo la verdad, a mí el lenguaje, o sea, se me hizo muy creíble para el personaje, o sea, para el personaje y creo que tiene que haber una congruencia también entre el personaje pero bueno, en fin, y el lenguaje que se utiliza. Pero, a ver, vamos con Sony, y luego vamos con Mohamed, y luego vamos con Janet, y luego vamos con Johnny. A ver. Hola. Hello. Bueno, quiero comentarles que a mí se me gustó el libro, me pareció espectacular, incluso llamé a una amiga y le dije, ya empezaste el libro, es genial, a pesar de lo crudo, de lo rudo. Yo pienso que hay muchas cantidades o diferentes clases de lectores, o sea, el libro de pronto no es para todos los lectores y eso es algo muy normal, pero a mí me parece que está hecho con congruencia, con verosimilitud, está hecho con un lenguaje claro, independiente de que la persona sea o no sea instruida, la persona que está hablando, sí toca unos tópicos bastante interesantes. No solamente la parte de la negritud, sino también la parte de la situación de la mujer independientemente del color, la parte de la explotación, desarraigo de las tribus indígenas, de las tribus negras, la parte de la imposición del cristianismo en África. Todos esos temas son temas comunes a nosotros y yo pienso que por eso nos tocan tanto. Entonces, a mí sí, yo sí le doy un valor bastante grande a la historia, pues desde luego que no está llena de figuras literarias, pero sí la parte del desarrollo de tantos tópicos en un libro tan pequeño me parece algo muy bien logrado. El tema de la reivindicación de la mujer, el tema de que haya mujeres que se oponen a todo ese trato como Sofía, me parece un personaje igual que Shu, me parece unas negras muy valientes, muy independientes, muy liberales y que al final logren también que la protagonista pues, esté prácticamente a ese nivel, que la despierten en toda su... digamos, de toda su tragedia y la lleven a sentirse una persona. Eso me parece valioso del libro. Me parece que de pronto la autora quiso eso, teniendo en cuenta como su trabajo social,
porque ella pues es una periodista que hizo un trabajo social bastante grande en las comunidades negras. Tal vez eso la llevó como a crear un libro que pudiera dar esperanza, que fue lo que logró. El final, pues me pareció fantástico también, el cierre del libro, en donde decía, pues mis hijos me ven como si fuera una vieja y que todos fuéramos unos viejos. Sin embargo, yo pienso que soy joven y que prácticamente volví a nacer. Pues eso me parece muy valiosa la historia, independiente de que literariamente pues no sea del agrado de todos, porque yo creo que esa diversidad precisamente hace que digamos que se discutan estos temas como el que no tiene valor, así tiene valor. En cuanto a la película, siempre me defrauda una historia, siempre pienso que la película frente a la historia pues no tiene nada que hacer, porque pues la película, como dice Johnny, tiene bastantes recursos, mientras que un libro no los tiene, y a pesar de eso, pues muchísimas películas dejan mucho que desear frente a la historia. Entonces, pues yo pienso al contrario, que un libro nunca está por debajo de una película, porque pues está muy sujeto en la película a muchos puntos de vista muy distintos. A veces le cambian el sentido, cambian completamente la historia, y todo con unos fines no necesariamente pues de conservar el espíritu del libro. Eso es. Sí, y creo que también hay historias que son más condensables que otras. O sea, por ejemplo, hay historia, por ejemplo, si ves la película Shawshank Redemption, que en español se llama Sueños de Libertad o Sueños de Fuga, o no me acuerdo cuál es el otro nombre que le dan, que sale Morgan Freeman y es de Stephen King, el libro es de las 4 estaciones, es creo que el de primavera, no me acuerdo, pero es un cuento corto, pero por ser corto el cuento, puede, o sea, bueno, es una noveleta, porque es un poquito más largo que un cuento, pero la película está perfecta porque es en poco espacio, es poco contenido con suficiente tiempo y espacio, y le dan a las escenas y se siente muy fiel a lo que se escribió, pero no todas las obras son iguales, y hay libros que el espíritu o la esencia del libro no se le puede capturar, ya sea por el tipo de lenguaje, por todo. Entonces varía, hay obras y hay películas que sí son un poquito más, son mejores que otras, y otras que son imposibles de hacer. Hay un libro que se llama House of Leaves, las casas de las hierbas, o las casas de las hojas, y ese libro lo han tratado de pasar a la pantalla chica o grande, la que sea, desde hace como 10 años, y no han podido, o sea, no pueden, y varios han tratado de tener el proyecto y no pueden, porque el libro es demasiado complejo y la historia es demasiado compleja y hay demasiados planos, y como puedes meter tanta complejidad en tan poco tiempo y que tenga sentido y que tenga ritmo y todo esto, no, pues él es X. Pero bueno, vamos con Mohamed y luego vamos con Janet y luego, Okay. y luego con Johnny. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Mohamed. Bueno, oigan, se ha dicho tanto acerca de esto que yo dividiré mi intervención hablando primero de mi percepción acerca del libro, luego le diré algo a Janet y a Katia. Hay una cuestión que dijo Sony que no me cuadra mucho, y cierro con Jason. Bueno, primero, mi percepción, el libro es malo y es peor que Dune. Es peor que Dune. Por lo menos en Dune te mostraban unos escenarios llamativos, una historia que tampoco es que sea mala o que sea una mala idea, es que estuvo mal ejecutada más bien. Y cuando uno se pone a ver cómo el escritor la desarrolló, que la fue publicando en revistas capítulo por capítulo, pues uno puede decir, oye, sí, tú escribes algo hoy y al mes te das cuenta de que pudo haber sido mejor. Total, siguiendo con esto, razones de por qué es malo. El lenguaje es pobre, ya, y yo entiendo que digan, no, es que es un lenguaje sencillo. Un lenguaje sencillo no necesariamente tiene que ser pobre en rigor artístico, en calidad literaria. Nosotros tenemos un amigo, un conocido, se llama Julio Guzmán. El tipo tiene 3 cuentos en los que no utiliza una sola imagen poética, en las que no utiliza ninguna descripción fantástica. No, el tipo te habla de una mujer que es paranoica, o sea, que la criaron de forma paranoica con respecto a su seguridad personal. O sea, es de que ella
todas las semanas cambia la ruta que utiliza del trabajo a su casa para que no la vayan a secuestrar. No es que ella tenga problemas y que la puedan secuestrar, no, es que de pronto le pueda pasar algo y a raíz de eso ella es paranoica. Y ese cuento es genial. Ustedes revisan el lenguaje y es una cosa muy sencilla. Ya, entonces diría yo que eso no Una es pregunta. razón. ¿La chica estudió primaria o secundaria o Sí, sí, prepa? trabaja en una empresa y es muy buena. O sea, ella es una, pon tú que vive en una clase media alta. O Es sea, que eso explicaría un poquito su lenguaje. Digo, lo que quiero decirte es que esta chica de campo que no tiene educación, que... El cuento está en omnisciente. El cuento no lo narra la chica en Ah, primera persona, está en omnisciente. bueno. ya voy con eso. Déjame que yo llego allá. Sí. Eso es con lo que voy a cerrar. Entonces, el lenguaje es pobre. O sea, que sea sencillo no es excusa para que sea pobre en calidad y rigor literario. Segundo, esa constante repetición de querido Dios, esa vaina harta. Y si hay algo que arte más que eso, es el constante victimismo del personaje. Sí, es una mujer negra en, no sé, los años 40, 50 en Estados Unidos, que además es lesbiana, imagínate. O sea, es un cóctel de discriminación y de todo lo malo, toda la segregación que puede haber contra los distintos grupos minoritarios en el mundo. Sí, pero o encuentras una forma de decirlo muy bien o solo lo haces un par de veces para que no sea cansón, ¿cierto? Ahora, eso me lleva al tercer punto de por qué es malo el libro. La estructura es rara. Esos saltos en el tiempo, uno los pilla, pero son innecesarios, no están bien puestos. Son inesperados, pero inesperados de una mala manera, como que, quedas tú en el aire, ok, es que está en el presente y narra partes del pasado, pero luego vuelve al presente sin decirte, y la verdad no utiliza una estructura que uno pueda identificar para decir, es que ya esto viene para el presente. Les pongo un ejemplo, cuando leíamos La hojarasca, mi edición, cada que cambiaba de narrador, era un párrafo distinto. Entonces tú sabías, de repente esto no me cuadra, pero es que como ya sé que el narrador cambió, seguro esta ya no es ya este no es el padre el que está narrando, puede ser el niño. Ahora voy con lo que le iba a decir a Katia y a Janet. O sea, yo no cuestiono que las razones por las que les haya gustado, eso está perfectamente bien. Si a Diomedes que uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Entonces, pues que a ustedes les guste y defiendan el por qué les guste, es genial, a pesar de que de pronto yo tengo una idea distinta. Pero sí les diría que, o sea, las invitaría. No. Bueno, sí, recapaciten, pero recapaciten en el sentido. Ya andas como cristiano, ya andas de cristiano acá, de que te sientes como en las misiones. Ojo. Yo les digo, a mí no, a mí cristiano. Hagan el ejercicio de preguntarse si es que el libro les gusta porque es un buen libro o simplemente porque les apelaron a ese sentimiento de indignación que es normal en todas las personas, y usted dice, pero es que pobrecita, ¿cómo no sentirme mal por ella y así justificar lo que me están diciendo acerca de ella, a pesar de que no tenga el más mínimo rigor literario? O sea, y si ustedes luego dicen, no, Mohamed, estás equivocado, esta vaina sí me gusta, perfecto. Por eso no nos vamos a poner a pelear aquí. Es que también lo del rigor literario es como discutible, porque al final de cuentas, por ejemplo, este no es un libro cualquiera. La verdad es que ganó el premio Pulitzer y a pesar de que haya libros que digas, bueno, es que tal vez el amigo del primo era el que estaba dando el premio o lo que sea, que no creo que sea el caso. De hecho, esta es la primera mujer negra en ganar un Pulitzer. O sea, creo que es difícil que juzguemos como tal y decir de que, es que rigurosamente, literariamente está mal escrito, o sea, está mal el libro. O sea, como que se me hace muy difícil. Y los gringos no saben escribir. Andrés, yo te he dicho siempre, los gringos no saben escribir. Es que son... Ahí va. Entiendo tu punto, Andrés. Son estilos diferentes. El gringo tiene... el americano tiene que ser más pasivo. El libro de Capote. Aclaro cosa. Hemingway, Truman Capote, Edgar Allan Poe,
pues Steinbeck y este man. Hay como 6 que sí saben escribir, como 6 o 7 que Hay saben escribir. muchos que saben escribir, Hay pero... 6 personas que saben. Oiga, Oigan, en un país de tantos millones. Entonces, oigan. continúo con lo que les decía. Yo comprendo tu punto, Andrés. Sin embargo, tenemos que empezar a tener suspicacia y decir, o sea, es que de verdad la premiaron porque esto es un libro exquisito, un libro bueno, o simplemente porque trata unas temáticas con las que se puede hacer lobby y decir, mírenme, es que yo soy inclusivo y estoy premiando a la primera mujer negra que escribe un libro sobre mujeres negras en tiempos de segregación racial y homofobia. O sea, Bueno, ¿hay rigor literario o simplemente estarán vamos, haciendo lobby? O sea, creo que esa suspicacia podría caber ahí, deberíamos tenerla. Que no estoy diciendo, no, es que ya solo le dieron el premio por hacer lobby y por quedar bien ante las... No, pero digo, esa suspicacia acá, esa bueno, sospecha. vamos a dejar que ahorita ellas contesten, por ejemplo, que Sí, contesten claro. ella, pero también algo que quiero comentar es, algo interesante, algo está pasando también. Además estamos leyendo a los autores en español. Es diferente en su idioma. Nosotros, la estructura en la que se maneja el inglés es diferente a la del español. O sea, de entrada yo te puedo decir que un poema en inglés, leído en inglés, es muy diferente a ese mismo poema leído en español. O sea, ahorita nosotros estamos juzgándolo de que es como tratar de ver una película con lentes de color. ¿Cómo quieres calificar la cinematografía? ¿Cómo vas a describir? O tratar de juzgar la trama de una película o la actuación, no, mejor, la actuación de un actor con un doblaje. Y está Oye, escuchando la voz del doblaje. Es que eso es lo que está pasando. Entonces, yo los invito a que, para ponernos tan críticos con los americanos, porque yo creo que hay muchos americanos que escriben muy bien. O sea, yo no creo que sea nada más de los habla hispana que escriben bien. Yo no escribo bien, pero, o sea, que los americanos no hayan descubierto la rueda, que no hayan encontrado ese, o sea, creo que se me hace, es peligroso generalizar, es lo único que yo siempre estoy en contra, el generalizar es peligrosísimo porque el generalizar asume que algo es cierto y nos cerramos a todas las opciones que sean lo opuesto. Por ejemplo, tú dices, yo no sé si es por crítica, sí, yo le voy a responder ahora. yo no sé si es por crítica, ¿de qué dices? Es que no sé si es por crítica o por el tema. Y digo, ¿por qué no pueden ser ambos? O sea, ¿por qué no puede ser que le gusta el tema y le gusta cómo está escrito? Pero bueno, ya pues, contesten los demás y... Oiga, yo entiendo tu punto con respecto a eso. Viene, yo también uso el ejemplo. Oye, viene Janet y después sí, vengo yo. espérate, Mohamed. Sí, seguía Janet, perdón, y seguía y Johnny, pero ahorita le seguimos. Oye, no te preocupes, ellos tienen tantas Bueno, ganas hay de participar que tantas conocen. cosas. No, espérame, yo todavía no he terminado. ¿No has terminado? No, pues entonces. No, voy por la mitad y Andrés me interrumpe y me pone nuevas cosas. Bueno. O sea, entonces, tu punto es muy bueno, sí, claro, no los podemos juzgar por eso. Sin embargo, tú lees un microcuento de Hemingway que dice, se venden zapatos de bebé sin usar. En inglés utiliza incluso una palabra menos que en español, pero el mensaje sigue siendo igual de fuerte. Ya, entonces sí, claro, en el doblaje no podemos saberlo, pero en la escritura yo creo que tenemos mucha más facilidad para ello. Entonces no me parece una excusa correcta. Eso por un lado. Bueno, ahora voy con lo de Sony. Mencionaba ella que en las películas de pronto tienen más recursos. No, yo pienso lo contrario. En un libro deberían tener más recursos, porque de repente en una película te muestran una fotografía, una imagen, un paisaje muy bello y tú dices, oye, qué bonito. Pero si a eso tú le metes una descripción en la que te ponen, no sé, imágenes abstractas, y eso de repente explota. Entonces no diría yo que la novela hay que aceptarle el lenguaje solo por creer que tiene menos recursos cuando en realidad no es así. O sea, para tú grabar el río Sena tendrías que ir hasta París. Para tú hablar del río Sena, solamente te buscas una imagen del río Sena, lo describes muy, muy bien y viste, es mucho más fácil, sinceramente. Y ahora con lo que mencionaba Jason respecto del lenguaje, que porque es sencillo, que el personaje, yo creo que aquí tenemos que separar el personaje del escritor. O sea, sí, está bien que debe haber una congruencia, Andrés lo mencionó y eso me gustó. De repente si voy a hablar en primera persona desde la perspectiva de una mujer,
tengo que adoptar un lenguaje que le haga pensar al lector que está hablando una mujer. O de repente si voy a hablar como un niño en la historia, no puedo salir hablando no sé, de física cuántica. Bueno, dependería del El personaje, niño pero creo que ustedes entienden el Sí, mensaje de sí, lo que quiero decir. sí. Sin embargo, bajo la lógica que desglosaba ahorita Jason, pues conozco una niña de 15 años que escribió un cuento narrado por una lámpara y, o sea, según tu lógica, ese cuento no debería tener nada de lenguaje. O sea, el personaje es un ser inanimado y la narradora es una niña de 15 años. O sea, se da todo lo necesario para que ese cuento no fuese la gran cosa. Y te digo, o sea, es la gran cosa. Para una niña de 15 años es la gran cosa. Entonces, que aquí sea una niña de 14, el personaje, no la narradora, no me justifica a mí que el lenguaje sea pobre. Porque es que esa es la cosa, no es que sea sencillo. Les digo, puede haber historias con un lenguaje muy sencillo, pero espectacular y hacer unas historias, unas obras maestras. Y esto no es el caso, esto es un caso de lenguaje pobre. Jason ponía el ejemplo de la mamá, sí, pero en ese caso sería la escritora. Es Ya que estaríamos le dando la faltó. forma como escribe porque por la realidad de pronto de tu mamá que no le llama demasiado la atención o no es muy adepta a la literatura como lo puede ser tú, por ejemplo. Ya, pero ahí es la escritora, no es un personaje. Recordemos, nosotros leímos La hojarasca y La hojarasca tiene partes muy buenas narradas por un niño de 8 años. O sea que ese niño las partes de él deberían estar peor narradas que las de las niñas estas de 14. No. Es que acuérdate que esta niña no fue a su clase de literatura. O sea, le faltó y llevar inglés 1. Entonces, pues, digo, no Sí, sé qué. será esto, Se me será que hace Natalie que si Pulitzer hubiera escribió, ido a esa clase, tal vez hubiera sido un libro bien diferente. Se me hace que sí. no sé, de Seguro. pronto Walker Sí. nunca fue a las clases de literatura y por eso lo reflejará acá, no estoy seguro. Pero te digo, o sea, la calidad del personaje no me parece a mí una justificación para la pobreza del lenguaje. Sí, bueno, pues digo, ahí estamos en desacuerdo, pero vamos a checar ahora con Janet y le seguimos a todo. No entendí por qué me dices a mí que, o sea, yo le hice una crítica al estilo de la autora desde el comienzo. O sea, no, Entonces, Yo lo que bueno, decía de ti era que revisaras si de pronto te gusta porque de verdad te sí, gusta eso fue lo por que dije, la eso fue historia lo que que te... dije, que es un Sí, no, lenguaje discúlpame básico. entonces. Es que como Sí, creo sí que lo ya había dije. escuchado que dijiste, Bueno, no, me lo que gustó. quería decir al respecto es que, digamos que referente a eso es que hay como dos cosas. Una cosa puede ser la crítica, o sea, porque este libro puede gustarle a uno, pues por todos los tópicos que toca. Sí. ¿Sí? Y porque lo entiendo fácil y porque apela a mis sentimientos. Yo soy muy sensible, no, yo sí lloré, yo lloré Yo varias también. veces. Lloré, o sea, no como que me dieron ganas, no, es que me escurrió la lágrima. ¿Por qué? Porque apeló a esos sentimientos y lo apeló de una forma muy básica. Pero entonces hay otra cosa que es cómo lo escribe. Miren, para mí un libro brillante es cuando no me cuentan, o sea, como si yo me reúno con Sonia y le cuento que se me enfermó el gato. Sutileza. Eso es una, sí, o sea, para mí una buena literatura es cuando me crean la imagen del gato enfermo. ¿Sí? Que es lo que hacen los buenos escritores. No necesariamente son latinoamericanos, no necesariamente son de un lado o del otro, eso hay por todos lados, no importa. Eso, otra cosa, el premio Pulitzer, ¿qué es? El premio Pulitzer no lo dan, es decir, pues sí, obviamente tienen que escribir de una manera, pues, digamos que decorosa y, ¿sí? Pero básicamente creo que es un premio periodístico. ¿Sí? Entonces, este libro yo creo que sí puede tener, digamos, un premio como ese, porque pues sí tiene un trabajo allí investigativo en muchos aspectos, ¿no? Porque es que toca tantos tópicos que sí los tiene. Entonces yo pienso que, bueno, pues se ganó su premio Pulitzer. Ya que se ganara un Nobel, no sé. Por ejemplo, yo les sugiero que lean a Toni Morrison. Ella sí crea imágenes. Ella es una escritora de literatura. Entonces ella es otro rollo distinto. Eso, también,
Sí, o sea, no, o sea, a nivel literario no puede ser que uno juzgue la escritura dependiendo de dónde sale el protagonista o el personaje, porque entonces pasa lo que pasa aquí. Por eso los libros, pasa lo que pasa con la literatura de acá, que es como tan pobrecita en recursos, porque sé cómo somos de aquí, supuestamente, ¿no? Porque es un cuento, una cosa ahí que nos inventamos nosotros, porque podemos hacerlo diferente, claro, podemos hacerlo mejor, pero es más, cuando se hace mejor no lo creen, porque entonces pasa lo de Jay, lo que dice Jay respecto al chico de 11 años, depende. ¿Cuál chico? Porque sí, es que sí, Sí, es o de sea, que... hay chicos que escriben, ¿por qué? Porque tienen un bagaje literario fuerte. Me pasa eso con mi hijo, y es que a él o sea, él dice, me rechazan a veces lo que escribo porque no escribo lo que esperan que yo escriba. Digamos, sí, no escribo así, como más pobre. No, pues porque el chino ha leído mucho y lee mucho, entonces tiene un bagaje literario importante, entonces eso lo plasma cuando escribe. Entonces, bueno, eso quería decir respecto a eso. ¿Y qué me pasó en Goodreads cuando lo evalué? Y me quedé pensando, y les comenté a mis hijos, y me dijeron, oye, mamá, pero es que tal vez, bueno, lo que debería hacer uno es evaluar como en una tablita, o sea, qué tanto valor le doy a la parte del tema, qué valor le doy a la parte literaria, qué valor le doy, porque cuando lo evalué en Goodreads me pasó eso, y dije, para mí los libros de 5 son los libros tipo Gabriel García Márquez, tipo Beloved de Toni Morrison, esos son libros de 5. Pero es que el tema de este fue impresionante, porque además en muy pocas páginas tocó muchos temas. Entonces, bueno, son ahí como 2 ítems que tiene este libro, que bueno, ya cada cual pues con su tema y como lo quiera pues ver, porque pues cada uno piensa diferente. Sí. La parte de Nettie fue un poco aburrida, fue bastante aburrida, porque sí, es decir, era muy aburrida. Como que su forma de escribir era un poco insípida, es lo que me imagino que por ahí va. Es que pienso que es como si la encasillaran a ella en que como estudió un poquito, entonces ella, a ver, como digo, la autora usó a Nettie como un recurso para mostrarnos toda su investigación de las culturas africanas. Y a la otra, es como yo lo veo, ¿sí? Y a la otra nos la mostró para apelar a ese sentimiento tan berraco. La otra apelaba más a mostrarnos como toda esa parte investigativa, que pues sí, también le movía a uno cosas. Yo no digo que no es que fuera tan seca, pues tampoco, pero creo que ahí esas eran las funciones de esas 2 personajes, digamos, ¿sí? Eso. Sí. Pues es que es como en muchas películas siempre hay personajes que hablan mucho, que explican mucho. Hay personajes que son como herramientas narrativas, y creo que Nettie pues cumple mucho esa labor. Y sí, hay momentos que se sienten más lentos, especialmente cuando habla esta chica. Algo muy interesante. Por ejemplo, y esto, claro que cada quien califica las cosas muy, muy diferente, y cada quien tiene estilos diferentes. Por ejemplo, yo les platico un poquito el mío. Para mí, entre libros de 5 estrellas, a veces no hay punto de comparación, o entre libros de 3 estrellas inclusive, porque yo juzgo más como, por ejemplo, pienso, ¿qué objetivo tenía este libro? Y si lo logró, en mí. Por ejemplo, García Márquez, una obra muy buena, una obra muy excelente y todo, y de repente estás leyendo, por ejemplo, a Stephen King. 5 estrellas de Stephen King no es lo mismo 5 estrellas de Gabriel García Márquez, si hablamos de que 5 es el tope. Pero ambos pueden ser 5 estrellas. Pero para mí, me asustó Stephen King, me la pasé de que no manches, ¿qué va a pasar? Me enamoré de los personajes, me hizo sentir varias cosas. Hay libros que no del todo, pero por ejemplo, tal vez El Resplandor me causó eso. Y digo, y no voy a tener ese baggage de decir, es que espérame,
si yo le puse 4.5 a la hojarasca, ¿cómo le voy a poner 5 a este? No, pues que son libros completamente diferentes y son propósitos y objetivos del autor completamente diferentes. La pregunta es, ¿lo logró? Y si a mí me gustó lo que hizo o lo que logró o no logró el autor. No sé, se hace demasiado personal, es demasiado, digo, al final de cuentas no es como que sea un crítico literario yo, no, es una reseña, con sus defectos y con todo mi baggage que llevo dentro, pero, o sea, a lo que voy es que tal vez no hay que presionarnos tanto de como que, es que el libro el anterior y que este libro y no, como lo sentiste. Es más, calificación para mí personalmente cambia de día a día. O sea, de repente a los 2 días estuve pensando el libro y lo empecé a gestionar más y dije, oye, le voy a bajar una estrella. O al revés, le voy a subir una estrella porque creo que la verdad es que como que va, no sé, va dejando algo en mí. Hay algo que dejó en mí el libro y para mí es bien importante porque muchos libros llegan, los lees y pasan desapercibidos. O sea, los olvidas dentro de unos meses y ya ni te acuerdas de qué estaba pasando en el libro. Y hay libros que dejan esa huella, que dejan eso, que dices, wow, o sea, fue importante. O sea, pero bueno, en fin, X. No sé quién más quiera seguirle ahí porque... Vengo yo, sigo. Bueno, varias cositas. Aquí hay un montón de cosas que he ido recogiendo que iba a comentar. Okay. Primero que todo, hay un cuento que para mí tumba esa cuestión de como la vieja no puede escribir así y tal. Hay un cuento que tumba eso y ya lo leímos aquí. Macario de Juan Rulfo. Está hablando un niño con discapacidad. Entonces, ¿cómo tú haces que el lenguaje de un niño con discapacidad sea muy bueno? Pese a que estamos hablando de el protagonista de un niño con discapacidad y cómo Juan Rulfo tiene la habilidad de hacer un lenguaje exquisito con la voz de un niño con discapacidad. Eso es impresionante. Entonces, ahí está, y eso para mí eso ya tumba todo ese argumento porque sí se puede. Si se quiere, se puede. Que no tenga la capacidad el autor de hacerlo, pues ya es otra cuestión y ya ni modo, no se puede hacer nada, ya es la capacidad del autor para hacerlo. Y el discurso narrativo. Segundo, yo cuando digo que los gringos no saben escribir, es casi un meme que tengo yo, no sé si se dan cuenta que es un meme que tengo yo en contra de la literatura anglosajona, pero en realidad me gusta mucho, por ejemplo, Truman Capote me gusta mucho, Edgar Allan Poe, Oscar Wilde, me acabo de leer el compendio completo de Oscar Wilde y es una genialidad Oscar Wilde. Pero en general ellos todos tienen como que esa glorificación, como son el imperio dominante, los estadounidenses son como el imperio dominante del mundo, ellos tienen como una glorificación de su literatura y a veces muchas cosas sobrevaloradas ya. Eso sí tienen ellos. Entonces con eso hay que ser muy, muy cuidadoso porque tienen un montón de obras que yo no sé ni por qué están en el pedestal que están, no les digo nada. Y ustedes hablan de la traducción. De hecho, hace unos días estaba hablando con un amigo de una crisis de las traducciones. Es que eso de las traducciones es fregado. El año pasado ganó el Nobel esta vieja, que es una poetisa que se llama, no recuerdo, es neoyorquina. ¿Cómo se llama ella? Vale, tiene el nombre en la boca. En fin, una neoyorquina. Yo leí unos poemas de ella y no me gustaron, ni 5. Yo, pero aquí yo no veo nada, no encuentro poesía ni nada. Me dice un amigo, no, yo ni es por la traducción. Va a gustar si la lees en la traducción de fulanito de tal. Y me tocó buscar esos poemas en la traducción de fulanito de tal para que dijera, oh, no, es que la señora sí se escribe bien, sí se nota que es una poeta buena. Claro, porque primero yo no hablo, o sea, leer poesía, o sea, yo puedo entender el inglés porque lo entiendo, pero leer poesía en inglés pues requiere una capacidad de un inglés bastante fuerte. O sea, más complejo. o sea, leer poesía en inglés eso es agárrate. Yo podría leer en inglés libros de esto libros, por ejemplo, yo creo en inglés algunos libros de pronto de estos que entre comillas llaman juveniles y tal, porque son de pronto lenguaje sencillo y tal, pero claro, una obra maestra, una masterpiece en inglés evidentemente tiene una capacidad fuerte en inglés. Entonces yo en inglés no podría leer la poesía, pero yo veo esa traducción y digo, no, aquí sí hay una escritora, una poeta, aquí se nota alguien con un discurso poético y algo, claro, pero es esa traducción. Entonces la cuestión de la traducción también puede ser. Igual no justifico la cuestión porque algo debe quedar de la obra original y pues aquí yo no noto eso. Otra cosa, yo tengo un semillero de chicos escritores, un semillero de escritores, llevo trabajando en ello varios meses. Ese semillero, como me mencionó a Camila Palmar, ella escribió ese cuento y es una cosa genial. Y esa chica tiene potencial, un potencial buenísimo. Y yo a los chicos lo primero que les digo, lenguaje, señores, lenguaje, y enseñarles qué es el lenguaje, cómo se comprende. Eso lleva por lo menos 2, 3 años para que ellos entiendan más o menos qué es el lenguaje. Porque eso para mí, a lo primero que digo, este es de lenguaje. Usted no importa lo que cuente, pero es con lenguaje. Si tiene el lenguaje, puedes contar lo que te dé la gana de buena manera, pero de buena manera. Esa es la cuestión que primero que le enseño a los chicos ya. ¿Qué faltaba?
¿Qué faltaba? Ah, vale, entonces entonces ya el asunto, como digo, es lenguaje. Si la obra no tiene lenguaje, no llena. Oye, André, tú hablaste de las calificaciones, ¿sabes algo? Yo sí lo que creo que no debería, ese currículum no debería tener calificaciones. Las calificaciones son una tontería, porque no hay un estándar de calificación. Es estúpido. O sea, yo no puedo meter en el mismo saco libros de Gabo y libros de, qué sé yo, un autor random de eso que detesto, porque es que no tienen comparación. Y en ese sentido, si Gurrich y entre comillas democratiza esas cuestiones de las calificaciones, y al final lo que hace es que gente que no tiene idea de literatura califique obras sin saber de eso, y las califique y le pone barbaridades, y le pone y dice barbaridades, y bueno, está bien porque es un espacio abierto, pero el problema de las calificaciones es que terminamos todo volviendo a los números, y ahí la literatura no son números, no decías que este libro es 5 estrellas, este es 4, porque eso realmente no tiene, es una cuestión que siento que no tiene que ver. Yo personalmente, si fuera por mí, no calificara en Goodreads, no calificara, la verdad, si fuera por mí, pero me toca porque me lo exige para poder borrar la cosa y porque lo comencé a usar por culpa de Mariana, que no está aquí. Oye, pero puedes poner sin calificación. Bueno, no, sí, tiene... No puedo, porque si no le pongo Se calificación no me puede lo no quita de leído. calificar. Se puede no calificar, creo que sí. Se puede poner terminar y poner la fecha de terminar y todo, y no le pones estrellas y Bueno, así. esa cuestión de las estrellas, no, al final, porque primero que todo, y disculparán, no todos los criterios son iguales. No todos los Sí, criterios son iguales. pero O sea, es que... seamos serios. Hay personas con más capacidad crítica de decir, mira, esta cuestión falla por esto, no, esto es bueno por esto. Hay más capacidad crítica. Y sí, yo entiendo que todas las opiniones son válidas, yo respeto las opiniones, pero yo soy sincero, que un ingeniero nuclear sabe ingeniería nuclear. En ese sentido, yo no le voy a poner a discutir cómo se apaga el reactor. ¿No? El reactor se apaga así, y en eso no vamos a entrar en discusión. Johnny, nada más, algo interesante es que la calificación de Goodreads yo lo veo con una definición diferente. Es que, digo, cada quien le puede dar una interpretación, pero yo como lo veo es como si fuera como cuando te hacen la encuesta después de una llamada y te dicen, ¿fue satisfactoria la llamada que tuviste? Que sí. Ah, bueno, califica la llamada, de que, 3.5. O sea, tu experiencia en eso con el libro, ¿fue buena? Sí. ¿No? Bueno, pero no, la calificación de Goodreads no siento que sea de que, espérate, ¿qué tan valiosa es literaria? O sea, como que siento que es más, y es como de que es como una experiencia de usuario. Entonces tú ves la calificación de todos y dices, wow, todos disfrutaron el libro, la mayoría disfrutó el libro. Oye. Y es más como el disfrutó el libro a querer comparar de que, espérame, ¿con qué criterio? No sé, así yo lo veo, pero es... André, a mí me parece recontradistópico lo que dice, ya, o sea, pone que la experiencia de usuario, entonces un libro, o sea, eso me parece terrible. Es que es una metáfora, es la metáfora que se... Sí, pero pues así es, que al final de cuentas así es como disfrutaste la experiencia, es como una relación, vives una relación, oye, tal vez no terminó bien la relación, pero bueno. O sea, todos los días voy a calificar, a mi novia, no. Sí, ¿Tú a su novia? Obvio. Sí, así que hoy no molestó. Hoy no salen de la cita. Oye, sales de la cita y de que, a ver, querida, tengo que hacerte una encuesta, por favor. Oye, a ver, ¿te pareció cómo te abrí la puerta de que sí? Muy bien, ok. ¿Te pareció que oye, no, aquí tengo todo, está bien documentado. Oye, pues mira, ha habido un aumento en la calidad del servicio de las últimas citas para acá, ¿eh? Vamos bien, vamos mejorando. Bien. Obviamente, así es. Johnny, eso no lo haces. Yo llevo dar mis notas cuando voy de que... No. Te digo algo que tenemos aquí, yo vivo en el sitio donde vivo, que aquí esas cuestiones de la tecnología de calificar lugares y sitios no ha llegado, afortunadamente. O sea, de verdad, afortunadamente esto aquí no ha llegado, aquí no existe Uber, aquí no existe nada de esas cuestiones de comidas. Oye, en China ya califican a las personas. ¿Sí sabías eso? Sí, horrible. O sea, eso me parece terrible y lo detesto, y es de las cosas que aborrezco. Va distópico, esto va distópico. Va a ser una distopía, ¿eh? Esto va a ser una distopía. Yo la verdad no sé si me iré a vivir una cueva o algo, ya, pero yo los libros no puedo decir, que no, nada. O sea, hay una cuestión que es una crítica. Imagínate tú como maestro. Imagínate tú como maestro que vayas saliendo de la clase y de repente de que en tu celular te empiezan a llegar las calificaciones de tus alumnos. No, la verdad, el maestro se la pasó hablando de no sé qué. No, eso estaría bien loco. No, creo que nos volveríamos todos locos, pero a ver, Jared. No, solo... Dale, Janet. Que no se nos olvide que Goodreads es pues una plataforma de Amazon y Amazon vende, y entonces sí, eso sí es como Uber. Sí,
Pues No es una básicamente, plataforma para evaluar, o sea, lo que tú, o sea, es para corroborar lo que tú estás diciendo, o sea, que tienes la razón y que tal vez, sí, si uno quiere calificar el libro, es en otro lado, el libro, la parte literaria es como en otro lado donde es tiene que que hacerlo. No sé en dónde, pero ahí no, tú tienes razón, es que es un poco plan Uber. y es que yo creo que donde va la descripción y donde va la crítica es ya en la descripción que haces de la reseña, que es donde te puedes extender un poquito más, puedes expresar un poquito más de dónde viene y para mí, por ejemplo, yo no juzgo los libros por la calificación de Goodreads, yo lo que hago es, veo Goodreads, veo la calificación, ok, me da una idea de que, bueno, la mayoría lo disfrutó, X, pero al momento que te vas a ver las reseñas, dando saltos a los spoilers, pero busco una o dos reseñas de gente que no haya puesto 5 estrellas, tal vez que haya puesto 4, 3, pero me da curiosidad ver qué es lo que criticó, qué es lo que juzgó para decir que estaba bueno el libro o no. Y creo que ahí es donde empiezas a ver tal vez algo de valor de la opinión. O puedes empezar a tener una idea del libro, pero la verdad es que la calificación jamás va a ser un demostrativo de la calidad del libro. Además de que todos le pueden poner 5 estrellas a Twilight, pero yo no le voy a poner, yo probablemente lo lea y para mí no sea 5, que otras 10,000 personas lo pueden disfrutar y pueden amar ese libro, es posible. No, yo no soy el mercado. Por cierto, Yanni dijo una cosa ahorita que se me olvidó comentar ahora. Yo la verdad soy lo contrario. Creo que la tradición literaria latinoamericana es de las mejores del mundo. Estará así seguramente en el top 3. O sea, tenemos las mejores tradiciones literarias. Que algunas personas no entiendan eso y que escriban mal es otra cuestión. Pero son sí que nuestra tradición literaria no sea de las mejores del mundo y sin duda es de las que yo realmente respeto, ya junto con la rusa, que siempre he dicho que para mí los rusos están a otro nivel, junto con los rusos y junto con los franceses quizás ya. En ese sentido, no, la literatura colombiana es muy buena. El problema es que los que están en los medios son malos. Los que tienen el poder mediático no son tan buenos. Ese es el problema. Pero literatura colombiana hay buenísima. Eso sí, hay que rebuscarla. El problema es que los mediáticos no son tan buenos. Yo en ningún mediático me gusta, lo digo una vez. Ninguno de esos que están ahí, que salen por ahí, yo ninguno de esos no encuentro nada. Pero esa es la cuestión que ocurre. Y en ese sentido, yo no tengo nada en contra de la tradición literaria americana. De hecho, Edgar Allan Poe es el padre del cuento y uno de mis escritores favoritos. Y es que como que el problema es, como digo, es como tienen tanto el poder, entonces cualquier cosa de ellos tiene que ser glorificado porque fue hecho en Estados Unidos y esa no es la literatura no funciona así. Estoy seguro que en 100 años muchas historias que seguro hoy son populares no lo van a hacer tanto, ni nadie se va a acordar de eso. Porque al final la historia... El tiempo es el que hace los clásicos. Al final la historia pone cada cuestión en su lugar. Hoy apenas en esta década estamos apenas haciendo revisión de los libros de los 80, apenas estamos en eso. O sea, porque generalmente para poder, digamos que plantear, bueno, que estos libros serán clásicos, cada década hace revisión como de 30 años atrás. Entonces nosotros estamos como en la década de los 80 y viendo, es que en los 80 se escribió esto. Ok, mira, por ejemplo, este libro de los 80, al igual que La insoportable edad del ser, al igual que La mujer en los tiempos del cólera. Y en ese sentido, o sea, esa novela está al nivel de esos titanes, pues evidentemente no. Entonces, en ese sentido, uno va a generar que los clásicos son estos, ya no se van planteando los libros que van consolidándose en la historia. Los 90 tendrá también su tiempo, los 2010, los 2020 tendrá su tiempo. Entonces, en ese sentido, yo creo que al final el lenguaje es el que queda. O sea, si ustedes analizan la historia, el lenguaje es lo que queda. Eso es lo que queda. Lo demás es secundario, genial, los temas hay que discutirlos, estoy de acuerdo, pero al final el lenguaje es lo que queda. Eso siempre ha sido en el arte. Bueno, vamos con Jason, que por cierto, se nos fue Mohamed, ya no lo vi, no sé si le falló la... Bueno, ¿cuál es la cosa? Oiga, bastante en cristianos todos ustedes, ¿no? Johnny, Andrés, ese cristianismo mesiánico de que el tiempo será quien juzgue cuando el tiempo lo hacemos los humanos. Bastante creyentes. No, o sea, simplemente van a sobrevivir las obras. Eso fue unos errores de Marco, eso otro cuento. Uno dice, el tiempo dará la verdad o no. Es súper mesiánico, pilas con eso porque es una entidad más abstracta. Pero bueno, sí, claro, el problema es, hay muchos elementos y sin salirme de la novela, yo creo que, claro, los argumentos de ustedes son muy buenos. ¿Para qué? Son buenísimos y tienden a convencer. Buenos para nada. En cierta manera son buenos. Pero la diferencia está entonces si nos vamos más atrás. Por ejemplo, yo dice, no, es que la literatura así epistolar o esto está en ciertos autores. Pues
No, es que la verdadera literatura y los estándares que debemos seguir está en la Ilíada o la Odisea, o vámonos hasta Gilgamesh para contar una historia de verdad que tenga trascendencia. Entonces, claro, ahí depende la de la risa de Johnny, y depende de los criterios, ¿no? Porque Ajá. pues yo amo El Viejo y el Mar, y son cuentos bacanos, son, bueno, mini novelas bacanas. La perla está bonito de justamente el que vamos a leer. Eso lo tengo pendiente. Está padre, está Ya me padre. motiva. Entonces, no, solo digo que siempre tengo cuidado porque uno llega a ser tan absolutista que lo chévere está la, en la diversidad, esa es la palabra, la diversidad. Porque podemos tener una diversidad, es que ahí está el problema. O tenemos una gran diversidad que nos permite amar cualquier tipo de autor, tratando de quitar lo que dijo Johnny, es ese elemento de publicidad que se le da en cada país a sus mejores escritores, Ujú. como pasó con Handke, que nadie esperaba que Peter Handke ganara un Nobel, y eso fue una explosión porque él era, uff, ¿quién esperaba que Handke con tanto rojo que lo pinta en el alma? Pero, si hay algo muy chévere, es no quitarse la oportunidad de que uno exprese todo, porque podemos estar en un momento en que la literatura realmente es algo bueno para todos porque hay diversidad, o hay un tipo de decadencia porque pues las personas les gusta leer cosas sencillas. Ya hasta ahí se va como la cosa. Yo me mantengo, no es un libro perfecto, obviamente no lo existe. Hay cabos sueltos por ahí uno que otro, estructuralmente no me gusta, pero a mí sí me convenció. No soy de llorar como me dije anteriormente, eh, pero sí me gustó. Y ya tratar de hablar de teorías literarias es una cosa súper compleja, no solamente si tú tienes o no las herramientas, pues tampoco podemos reducirlo a me gustó, por tanto es bueno, es claro aquí entre nosotros. Mm. Pero sí, que imagínate que te llega aquí un literato y te argumenta full de por qué es buena o mala, y tú te mantienes en tu posición, pues ahí está el problema. Somos libres, esto es lo bonito de acá, de decidir si nos gusta o no y que Ujú. valga o no la pena. Yo no soy borgiano en el sentido de que Borges te decía que si tú amas un libro debe ser, si te gusta un libro y te gusta lo lees y si no, no, porque la literatura es como un tipo de felicidad. Tú debes ser feliz leyendo. Yo no soy Borges y no me interesa, porque yo creo que si yo comienzo un libro, yo me obligo a terminarlo, sea bueno o malo, porque no puedo tener un criterio si no lo termino todo, y porque es un compromiso conmigo mismo de no juzgar. Y lo que tú dices es verdad, Andrés. Digamos que a veces uno tiene la cabeza en caliente. Porque yo terminé el libro esta mañana, 9:25, por ahí ya me dio like, gracias de nada. Y yo lo terminé y yo, ok, qué librazo, pero tengo que masticarlo. Y lo mastiqué durante el día, por ahí lo comenté con un amigo, ¿qué te parece? Y dijo, no, Y luego comencé a mirar la estructura, ok, aquí no está tan bueno, y ya. De pronto mañana de pronto es un poco mejor, un poco peor. Pero creo que normalmente me mantengo en mis opiniones semana tras semana. Y listo. Sí, es como cuando te preguntan, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me preguntan, ¿cuáles son tus libros favoritos de Stephen King? Y es de que literal mi top 5 cambia cada 10 días. O sea, literal de que, El Resplandor, pero no, pero es que eso está buenísimo. No, pero es que o sea, no sé, Es es difícil. difícil, es difícil. Oye, la captura. Sí, sí, sí. A ver, vamos a tomar la foto. Wait, todos tienen ahí el libro, una lista. Ahí va, ahí va. Vamos a ver. Wait, Puro estoy PDF, buscando. puro PDF, puro PDF. Sí, tocó PDF. Uh, uh. No te Ya. tocó ponerme. Ah, déjame ver si salió. A ver, todos tres. Me pones el libro. No estás volteando, Jay. Que por cierto, seguimos grabando y estamos tomando fotos, ¿están de acuerdo? Pero bueno, este, digo, para este punto no sé Sí, quién esté viendo esto, pero Sí, el pero que esté bueno. viendo esto, ¿Ya? por favor, ¿Ya fueron una, las cosas? Muchas gracias. sí, muchas gracias por estar aquí. Sí, 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 sí. una, dos, una. Janet, ¿dónde andas? Una, dos, tres. Muy bien. Pero muy bien. Otra porque no Mujer. quedé cita. A ver, ahí va. Otra. Hágale. Una. Déjame. Una, dos, tres. Ey.
Oigan. Oye, Jason, yo a mis estudiantes, Jason, yo a mis estudiantes, yo les enseño reseñas, yo estoy haciendo reseñas en la clase de literatura, y yo siempre les digo lo siguiente, que algo te guste no lo hace bueno, que algo sea bueno no significa que tenga que gustar. Los gustos y la calidad de la crítica son dos cosas diferentes. Parece raro, pero es verdad. Yo hay cosas que me gustan y soy consciente que no son buenas, y me encantan, me fascinan, ya. Y hay cosas que son buenas que soy consciente de su calidad artística y no me gustan, no me llaman la atención. Eso es súper cierto. Ajá. Eso se lo digo a mis estudiantes cuando damos clases de reseña, cuando les enseño a reseñar, cómo hacer estructura de reseña, cómo se critica. Esa cuestión la digo a mis estudiantes. Entonces, en ese sentido, sí, esa cuestión sí la enseño. Entonces, esa es la cuestión ya. A mí, pues, particularmente... Oigan, perdón, es que quiero desahogarme. Es que lloré un chorro. Bueno, no un chorro. Bueno, sí, lloré. O sea, lloré cuando Neri se abraza con Celi y están en el porche y están tiradas en el suelo y están de que abrazadas y luego están de que al nivel de las piernas de todos. Es de que estaba de que con las lágrimas. Digo, no está llorando como leí el libro de Martin Luther King, la autobiografía de Martin Luther King. Ahí estaba en Starbucks llorando, que casi pinches blancos, que yo soy pinche blanco. Pero sí, o sea, literal, pero no, con estuvo, no sé, es que ese tipo de momentos, te digo, son de los que se me hacen que son cuando el autor logra hacerme que yo me crea esa situación, que yo crea lo honesto de la situación. Yo me imagino los personajes, yo me imagino eso, no lo siento como ¿cómo le llaman? Una simulación. O sea, como de que, estoy tratando de convencerte o que para que te sientas esto. No, o sea, yo en ese momento lo sentí real, sentí la escena, sentí la imagen, lo sentí y me llegó. Para mí, por ejemplo, yo le doy mucho valor a esos momentos. Para mí, esos son los momentos en los que hace de que, creaste un personaje, desarrollaste tus personajes y este es el momento cúspide, como que es el momento más importante por el cual preparaste estos dos personajes. Y si no los hubieras hecho bien, no se hubiera dado este momento. O sea, no es cuando llega de los críticos y los que crean, los que están escribiendo películas o series que dicen, es que no nos hemos ganado este momento. O sea, no lo hemos logrado. Necesitamos hacer algo antes para que este momento se logre y que la persona lo disfrute. Así lo sentí. No sé si ustedes lo sintieron o no, esa escena, porque yo estaba llorando ahí así. Y estaba tentado a grabar algo y dije, no, la última vez que estaba grabando algo y estás llorando, no funciona. No doy una idea con otra y así, entonces, en fin. No, yo lloré con el comienzo. O sea, cuando al puro principio, ¿sí? Sí, tengo 14 páginas. años y Dios mío, creo que escribió, ¿qué hago con esto? ¿Yo qué hago? Tengo 14 años, mi papá me está violando. No, pues ahí me ataqué, pero yo no. Pues nos mensajeamos esa vez de que estamos de que el principio está de y es muerte. que me pasó algo simpático y es que yo no había empezado. Yo no había empezado, pero lo dejé como de último, pues porque como era un libro corto, ¿no? Entonces, como que al final, okay. Después de los otros, porque este es cortico y es cortico. Y me escribe Sonia y me dice, ¿ya empezaste? O sea, Sonia estaba sorprendida y Sonia es una gran lectora y es exigente y Sonia nos lee, o sea, Sonia me escribe así, yo quedé como pasmada, dije, ¿cómo así? ¿Qué es esto? Pero el día anterior tú me habías escrito, ¿ya empezaste? Y yo también, no, pero ¿cómo así? Luego, ¿esto qué será? Y ahí fue cuando arranqué y además yo lloraba. Sí, esto fue muy triste, ¿no? Esa parte de la niña violada, seguramente cada loco con su tema y sí, esos son temas que a mí me duelen de pronto más que otros, pero una niña violada me parece, o sea, muy triste y encima de papá. Sí. Sí, no sé ustedes qué les pareció el final. O sea, digo, yo sé que al final ya se vuelve lo último, como decía Jay, es más fan service, de que se redime el personaje, porque también en cierto modo dicen de que no todos los hombres son malos, o sea, y no siempre, o sea, que algo es importante y creo que se nos está pasando, es que
la evolución de Harpo, pero también como lo importante que representaba Harpo como personaje, que era este hombre que está apenas descubriendo la identidad del hombre y tiene toda una idea de cómo debe ser el hombre. Y cuando él quiere hacer algo de la casa, que él disfruta hacer cosas, labores de la casa a veces, que normalmente es de mujer, su papá le dice, tú no debes de hacer eso. O sea, eso es cosa de mujeres. Y como toda esta idea de que no nada más el rol de la mujer como tal es dañino, sino también el rol del hombre, como el hombre nos vamos delimitando. Y no sé, como que que también el hombre hasta cierto punto ahí, Harpo, está siendo víctima de la cultura y de la forma en la que se le estaba tratando, ¿no? Pero, o sea, porque aparte el libro, digo, describe a los hombres como que parte de, oye, son parte importante del problema. O sea, son de que, pues, digamos que no hay tantos... En ese sentido, sabes que me agrada eso que hace la autora en ese sentido, porque evidentemente a los hombres afrodescendientes también son machistas. O sea, queramos o no, todas esas culturas son machistas. O sea, la mayoría de las culturas del mundo son machistas. Ya. Entonces, en ese sentido, tiene razón que aquí los hombres también sean unos degenerados. Aunque saben que estuve leyendo que ya tuvo mucha polémica por eso y la gente se la montó duro por eso. De por qué también trata también, pese a que son de los mismos afros, también son así ya. Y son cosas complicadas ya. Pero como dijo ahorita Momel, la chica tiene un cóctel de segregación terrible ya. Y más en esa época de Estados Unidos, que sí es muy pesada. Que por cierto, la autora estaba guapa, estaba muy guapa la autora. Digo, sí, ahí sí. lo que... digo, nada que ver. Pero, en fin. Nada que ver, digo... Vale. Se vale. Pero sí, perdón, Johnny. Muy bien, sí. Yo estoy en la cocina cocinando, imagínense. Tú que hablaste, no, labores del hogar, no, aquí estoy cocinando. Ah, mira, eso. A ver, pero siento que quiero escuchar así que de Lorena y Katia, ahorita ya están muy calladitas. Pero ya para cerrar, pueden platicar de qué les pareció el final del libro o así. Bueno, yo empiezo. Va. Pues mira, igual como ya les dije al principio, y aquí soy bien diferente a Johnny en eso de cómo, o sea, por qué disfrutamos un libro. O sea, yo realmente como que por lo mismo de cómo soy yo, súper sentimental, me gusta, no sé, o sea, como que meterme mucho en las emociones y vivirlo cuando lo estoy leyendo, es que lo disfruto. Y sí, o sea, como que no juzgo mucho la manera en que está escrita, aunque, o sea, no es como que no lo tome en cuenta para nada. O sea, cuando estoy leyendo también algo que me gusta mucho siempre como encontrarme, no sé, metáforas o maneras que a veces me suenan como muy distintivas de un autor o que sí, me parece como ingenioso. O sea, encontrar como alguna frase ingeniosa de decir algo, no sé, son como cosas que también disfruto. Pero bueno, obviamente, como soy tan sentimental, el final, si empiezo a hablar, o sea, como que quiero llorar, ¿sabes? O sea, yo obviamente lloré muchísimo. Lloré al principio, igual que Janet. O sea, es imposible. Para mí algo como que, si algo me puede, es como, en sí la violencia, o sea, en sí, no sé, que una persona sea dañada, agredida físicamente, lo que sea, pero todavía más son los niños. O sea, cuando un niño que es como que la criatura más inocente es como violentada, o sea, no puedo. Entonces, yo quiero llorar. Entonces, bueno, o sea, como que desde ese principio, o sea, ya les dije, para mí fue muy impactante. Esta parte donde pa no es pa, tal, o sea, a diferencia de Janet, ahí para mí fue como un alivio, pero sí también fue como que... pues me cayó muy mal esto de que me hicieron sufrir, porque durante todo el libro, cada vez que hablaban de los hijos de Sally, o sea, para mí era como asco, o sea, no, era inevitable como que a lo largo del libro también tenía esta sensación de asco, por la cuestión de pensar que pues el papá, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí con la pregunta del final, sí, lloré un chorro, a pesar, no sé, era como me dio gusto, pero había algo o sea, en mí como doloroso de que pasaran
tantos años, tantos años. Entonces, no sé, eso, híjole, es algo que lo veo como un buen final, pero, y lo veo como un final feliz, pero no, es raro porque es como un choque, es un final feliz, pero me causaba dolor todo este tiempo que las hermanas estuvieron separadas, ¿no? Y hermanas que se amaban y estuvieron en un contacto muy lindo, a mí me pareció muy lindo este contacto por cartas, a pesar de todo. Entonces, por eso al final, cuando pues nos cuentan este momento emotivo, pues yo me deshice. Sí, en cuanto al cambio de el Mr. Ajá, Slash, así. Slash, ajá, creo que lo mencionan que era Albert, sí, ¿no? Albert, Albert. sí, Okay. Albert. Sí, creo que era Albert. Bueno, aquí a lo mejor, yo sé que hizo algo, y a lo mejor me van a decir así de que, ¿cómo puedes pensar así? Pero yo sí creo, yo sí siento, yo sí pienso como que el tiempo llega a curar muchas heridas. Yo sí creo que hay personas que la gente cambia y yo sé que hay veces que las personas hacen cosas que son brutales y pueden ser imperdonables, pero creo en que la gente puede cambiar. Entonces no me pareció como algo negativo este cambio del Mr. Slash, sino al contrario, incluso pues sí, o sea, como que Celi pues no le guardara ya como ese odio que en su momento lo quería matar y tenía mil razones, o sea, para hacerlo. Sí. Pero bueno, me gustó así como el giro al final. Muy bien. Vamos con Lorena y luego con Janet. Y a mero cerramos. Ahora sí. Pues, que no sé qué decir. Me gustó el libro. Al principio se me hizo un poco así como difícil de leer. Todos los comentarios que hicieron ahorita John y Janet y Jay, de que no tenía como mucha estructura o que el lenguaje era pues no, nada interesante o aburrido. No sé, la verdad es que no he leído otros libros de la autora, entonces no sé si es su estilo o era como planeado de que fuera la escritura de esa forma, queriendo representar al papel de Celi, ¿no? O sea, que fuera como, no sé, básico, o que no fuera, que tuviera muchos adornos su lenguaje, o que fuera, no sé, o sea, que fuera como en otros libros, que dices, ay, wow, o sea, qué bonitas palabras usan, o está muy bien desarrollado todo lo que dice, sino que era más bien como estaba contando su vida cotidiana, lo que pasaba en el día, digamos, no tendría que ser así como muy magnífico. Entonces me parece a mí que está bien, o sea, está bien escrito, está describiendo su vida, no tiene que ser así como lo mejor, ni lo más rimbombante escrito. Entonces eso siento que está bien. También hubo una parte, como decía Janet, que al final como que estaba un poco aburrido porque, o sea, empiezas como muy fuerte el libro y luego ya empieza como a sentarse o sea, el como hay tono. muchos como, ajá, o sea, como que empieza a haber muchos contrastes en lo que está pasando, entonces dices, wow, o sea, primero como que te sube así como que mucha tristeza y luego, no sé, luego ya empieza la felicidad, o bueno, un poco más de felicidad aparte de lo que ya había pasado al principio, Celi. Y pues ya, básicamente eso. Y lo del final me causó un poco de estrés o tristeza cuando o sea, cuando dieron a entender que tal vez el barco se había hundido. Y dije, o sea, después de tanto tiempo de estar, no sé, intercambiando cartas y luego para que, o sea, que era su mayor deseo de las dos hermanas encontrarse. Entonces es como muy desesperante decir, bueno, o sea, yo estaba esperando que mi hermana llegara y para verla y al final no, pero bueno, al final sí, resulta que sí están vivos, entonces fue así como que, uff, así como que ya, o sea, ya lo lograron, ya se van a ver y otra vez pues van a poder convivir como familia, ¿no? Entonces siento que cuando no tienes a nadie o cuando te hace falta alguien importante en tu vida, es así como, o sea, no sé, es difícil, muy difícil. Y eso sí como que me llegó, y yo también estaba así como que, no, voy a llorar. Pero pues ya, eso es todo. Estuvo bien fuerte cuando dice Celi,
aunque digan que tú estás muerta, para mí siempre vas a estar viva. O sea, yo siempre va a estar en mí, siempre, como que lo dice yo, de que, ¿por qué? Sí, total. Que mal, que Janet, no sé si es la cara de susto de mi grito, pero sí, o sea, literal era de que, digo, no reaccioné así, ¿verdad? Probablemente me estás viendo leer esto. De que... Oye, por cierto, con respecto a eso, Alice Ajá. Walker no escribió más literatura, o sea, novela, esta es su única novela, las demás han sido cuestiones periodísticas. Ah, ok. Eso es lo, Ok. entonces, esa es una cuestión que sí me pone a pensar porque, como dice ella, me gustaría verla en un tipo de obra donde no tenga ninguna justificación ya, y desgraciadamente no la tiene. Aparte porque esta obra le dio tantas regalías que sinceramente no necesita más. Entonces, de que, bueno, ya hice mi trabajo de que, vámonos. sí, ya. Pues es como dicen, de que hazte fama y ponte a dormir, o no creo cómo se llama, como a la expresión ahí va. Pero bueno, vamos con Janet y cerramos ya el libro ya para... Cortico, lo que quería decir era de Sophie, que ese personaje era como un bálsamo, el personaje en medio de tanta desgracia, todas como las apariciones del personaje, todo lo que en algún momento intervenía, decía, hacía que se modulara un poco esa tristeza, porque ella era la que generaba como escenas un poco chistosas y otras un poco como de reivindicación que uno sentía muy bien hecho. Y le costó, ¿no? La dignidad le costó 11 años. Sí. O sea, le costó 11 años la dignidad, porque ella era una mujer digna y la dignidad cuesta, a ella le costó mucho, porque una negra que no se dejaba pegar ni del marido, pues le costó. Sí, que la meten a la tiempo cárcel. presa? Estuvo presa como 5 años y luego en la casa, ¿no? Y digamos que o sea, la hija de esa familia era como su hija, ¿no? La buscaba para contarle, le llevaba al hijo, o sea, ella se volvió la madre de esa muchacha. Ahí ese es o sea, es grandísimo, pues digamos, todos los tópicos que tocan ahí a través de como de ese personaje. Y que al principio Sofía no la quería. O sea, como que al principio Sofía la tenía así aparte porque pues lo que representaba a ella como niña blanca, pero cómo fue pasando el tiempo y se fue encariñando y es una evolución también del personaje muy padre. Sí, entonces ese personaje pues brillante, me gustó como lo metía, ¿no? Como nos lo daba como de a poquitos para relajar, porque yo creo que pues sí, la autora sabía pues las sensaciones yo creo que estaba generando entonces, o que podía pues generar en los lectores, entonces ese personaje modulaba un poco la cosa. Oye, y la tensión que sentía Sofía con respecto al hijo de Eleanor, o sea, de que, de la niña, o sea, ya de que, oye, pues que ese niño tuyo, cuando sea grande, él va a estar discriminándome. O sea, de que el hecho de pensarlo de esa forma es de que yo te quiero a ti, pero él no eres tú. O sea, tú eres especial, tú eres diferente. Pero, o sea, como que no sé, esa tensión se me hizo como que yo no me la esperaba en ese momento. O sea, como que yo me imaginaba como en los cuentos de hadas o en las películas, la mayoría que son de que, ay, el niño ya como que ya nos entendemos, ya todo está perfecto y no, o sea, hay cosas, hay excepciones, pero no ha cambiado, la situación sigue existiendo, o sea, es como que como un recordatorio. Pero pues también, pero también hablando de que también el problema de cuando estás pasando por algo muy difícil, luego te desquitas con gente que no lo merece. Es como cuando el marido recibe injusticia en el trabajo y luego se va y se desquita con la esposa o con los hijos, con quien puede, ¿no? Porque y son los daños colaterales y es algo que pasa y luego eso contamina las generaciones y luego se van pasando esa contaminación se va pasando y lo ves como lo vimos con Mister y con Arpo y fue pasándose esos abusos se van pasando. Son ciclos sin fin, son ciclos sin fin. Yo hace unos días estaba hablando sobre las guerras en Colombia y literal Colombia ha tenido en promedio guerra cada 2 años. O sea, nosotros no hemos tenido un día de paz desde que nos independizamos. Y queramos o no, esas sociedades que crecieron en guerra, yo crecí en guerra, o sea, este pueblo era extremadamente violento, siempre lo ha sido, y uno es como que esos ciclos de sangre no se acaban ya, entonces terminan siendo personas con problemas mentales no tratados, porque de otras cosas no trataban ningún problema mental hasta hace poquito,
¿Y qué pasa? Que esas cuestiones terminan siendo ciclos sin fin de violencia. Entonces son violentos padres con los hijos, esos hijos crecen, son violentos con sus esposas, esos hijos crecen, siguen siendo violentos. Entonces es una sociedad que no hace un alto y dice, hey, detengamos ya. Y eso ocurre mucho en esas partes de los años 40. Estamos hablando de chicos que crecieron con padres estrictamente autoritarios ya, que seguramente los maltrataban, que seguramente les tocó trabajar desde los 8 años. Y claro, cuando crecen, ¿cómo pretenden o sea, son personas marcadas, terriblemente golpeadas? Son personas con problemas mentales no tratados y terminan siendo extremadamente violentos. Y es una cosa que no acaba. Y todavía sigue pasando, es lo peor. Sí. Y creo que esto es importante, y con esto quiero cerrar el video. Siento que este es de los libros que son de esos como libros que te ayudan a meterte en los zapatos de alguien más, de tal vez un tiempo en el que nunca vamos a vivir, una situación en la que no vamos a pasar, pero que al ponerte en los zapatos de esa persona, al poder ver y entender esa experiencia de vida diferente, creo que te ayuda mucho a ser más compasivo tú, o sea, a tener más compasión, a poder entender, a poder romper un poquito esa generalización que podemos hacer, y poco a poco vamos quitando esa nube de ignorancia que pues tenemos, porque no somos todopoderosos, no sabemos de todo. Sí, hay un chorro de cosas que ignoramos, y entre más sabemos que ignoramos, pero qué padre es el poderte ir quitando un poquito más esas nubes o empezar a aclarar un poquito más y poder conectar más con la gente y el entender que tu realidad, aunque es la única que has vivido y los únicos ojos a los que has visto, no es la única. Y es algo de los dones y las maravillas que tiene la literatura, los libros, y por eso, y es el valor tan importante que tiene la novela, porque esta es una novela. Hay mucha gente que dice, no, es que la novela, no, o sea, la novela es importante y por una de estas razones, esa es una de las tantas que hay. Pero bueno, me encantó haber leído este libro con ustedes. La verdad es que fue un experimento. Fue un libro que tal vez no hubiera leído yo así, si yo me lo pongo a decir acá, voy a leerlo por lo brutal que es. Pero la verdad es que fue masoquísticamente muy bueno y satisfactorio. Creo que a mí la verdad me gustó. Digo, yo entiendo, todos tenemos gustos muy diferentes. Cada quien fue diferente la experiencia del libro. Me interesaría lo que Johnny me platicara su experiencia cuando lo acabes, Johnny, si lo acabas. Pero bueno, muchas gracias. Prometo acabarlo. Igual me falta la mitad. Yo saco esto esta semana. Ok. Pero bueno, muchas gracias, y gracias por quedarse hasta ahorita. No nada más ustedes, sino la gente que nos está viendo también en YouTube, si es que alguien todavía no está viendo en YouTube. Pero véanse la película. Sí, véanse la película. Pero bueno, yo voy a ver la película. Pero sí, Lore, muchas gracias. Janet, Katia, Sonia, Johnny, Mohamed, que ahorita ya se nos fue, y Jay. Pero los quiero mucho y pues nos estamos viendo próximamente y platicamos.